Bueno, bienvenidos a todos. En esta sección del webinar vamos a estar eh, traduciendo un poco en un ejemplo práctico una de las herramientas que disponemos para hacer esta transformación digital y automatización de nuestros procesos, que en este caso pues es por medio de una herramienta que hace parte del grupo ESG Innova. Muchos la conocemos como Insutun, que es una de las líneas de negocio. ¿Listo? Y es una herramienta que está almacenada en la nube. Al estar almacenada en la nube, contamos con la tecnología de seguridad HTTPS, lo cual hace pues que para poder acceder y poder tener acceso a esa información, pues tengamos que tener un usuario y contraseña. Esto hace pues que nuestra información esté segura, ¿sí? Para poder acceder y poder interactuar o manipular la información, pues vamos a tener que tener un usuario. ¿Listo? Cuando accedemos a la aplicación, eh, nos vamos a encontrar con una pantalla de inicio, que esta pantalla de inicio nos va a orientar sobre, por ejemplo, las aplicaciones que más usamos, un mapa de navegación que podríamos tener de manera personalizada, que de alguna manera oriente esas aplicaciones y esos procesos que estamos transformando, que estamos automatizando por medio de la herramienta, ¿listo? Y que sea un punto de partida para que el usuario pues sepa a dónde dirigirse dependiendo de lo que quiera lograr. Como comentaba Rubén en su presentación, el proceso de transformación digital puede tener diferentes etapas, ¿no? Unas etapas básicas de definición, obviamente de identificar cuáles son esos procesos que queremos automatizar, cuál es la información que tenemos como conocimiento levantado, documentada a la fecha, y de ese punto de partida, pues luego hay ciertos pasos para, primero, pues generar unas herramientas de trabajo para que las personas puedan interactuar y alimentar datos que luego se transformen en información al tener un procesamiento y un sentido, ¿listo? Y para ello, pues vamos a estar viendo básicamente todos esos pasos, ¿no? Entonces, el paso básico, primero, antes de entrar ya en la automatización de procesos como los que estamos viendo aquí, es tener claro pues cuáles son nuestros grupos de interés y cuáles son esas personas que van a interactuar con la herramienta. Entonces aquí ya sea porque van a recibir información, porque forman parte de nuestra compañía o porque van a tener un usuario asignado. Así que vamos a tener que definir nuestra estructura de áreas, nuestra estructura de cargos y la asignación de esas personas internas que van a interactuar de alguna manera con la herramienta, ya sea porque, por ejemplo, van a recibir un documento que fue distribuido o porque, por ejemplo, va a ser la persona que va a elaborar ese documento. Una vez que tenemos definidas nuestras personas, vamos a definir cuáles son esos usuarios del sistema, es decir, quiénes de esas personas van a tener un rol un poco más activo. Es decir, van a generar información, van a registrar información, van a generar, por ejemplo, indicadores, ¿listo? Necesitan entrar a, por ejemplo, consultar los resultados del desempeño, etcétera. A cada una de esas personas, pues le vamos a asignar un usuario y una contraseña. Por medio de ese usuario y esa contraseña es que vamos a hacer ese acceso inicial que hice cuando iniciamos la presentación. Entonces, una vez que ya tenemos claros las personas, quienes van a tener un usuario, el siguiente punto debería ser la identificación de los procesos de nuestra organización. Esa identificación de procesos de nuestra organización, nosotros la tenemos por medio de una aplicación que se llama Mapa de Procesos, en la cual podemos definir diferentes niveles, como por ejemplo macroprocesos, procesos y subprocesos, y hacer la interacción de cada uno de ellos. Cada uno de esos procesos va a tener una ficha, es decir, un registro específico con la caracterización o los valores relevantes de ese proceso. Por ejemplo, la interrelación con los procesos macro y la interrelación con los procesos de un siguiente nivel, como por ejemplo en el caso de ventas, marketing y postventa. ¿Listo? En esa ficha del proceso nosotros vamos a poder personalizar y aquí estamos empezando a ya transformar algo que inicialmente podríamos tener como un documento en un registro
que esté online, que esté disponible para las personas y empezamos a definir esos datos relevantes, por ejemplo, cuál es el nombre, quién es el responsable, cuál es el propósito, entradas, salidas, etcétera. Y esta aplicación termina siendo parte del corazón del sistema, porque de alguna manera vamos luego a interrelacionar los diferentes procesos que vamos automatizando y por eso, si lo notan, en la parte izquierda tenemos un sidebar, que es un panel de navegación, donde pues el sistema me permite, por ejemplo, relacionar un flujograma que hice en Visage, listo, tener un listado de los documentos relacionados con este proceso que van a estar controlados por medio de una aplicación específica de gestión documental, tener una serie de indicadores que midan el desempeño, por ejemplo, de este proceso y saber cuál es el estado específico a una fecha o el estado histórico, por lo cual podría irme a una fecha anterior, en cuyo caso pues cambiarían los datos de ese valor medido. Veamos que aquí, por ejemplo, hay un resultado un poco diferente y así sucesivamente, como vemos a medida que vamos automatizando otros procesos como la gestión de riesgos, vamos a ver esa matriz en específica con esa evaluación. En el caso de que tengamos planes de mejora, pues los planes de mejora que tenemos allí definidos, si detectamos hallazgos, los hallazgos que tenemos definidos, y así sucesivamente vamos a tener un resumen de la interacción y en la ejecución y desempeño de este proceso a nivel global ingresando solamente en la aplicación. Obviamente esta aplicación va a tener estos resultados siempre y cuando pues interactúe con otras aplicaciones que le den la entrada de estos datos. Entonces, uno de los elementos que decíamos, que son parte del nivel básico, es tener identificados los procesos, pero además de tener identificados los procesos, es importante que tengamos claro nuestra gestión de documentos. ¿Por qué? Porque la gestión de documentos de alguna manera es ese know-how que tenemos como organización, que tenemos que disponer a todas las personas que son que interactúan y son grupos de interés, sean internas o externas, y en este caso tenemos la posibilidad de definir una estructura personalizada, ¿listo? Por ejemplo, en este punto tenemos una estructura donde diferencia documentos internos como políticas, manuales, procedimientos, formularios de documentos externos, como son, por ejemplo, leyes, decretos, reglamentos. Tenemos la posibilidad por medio de la herramienta de personalizar ese ciclo de control que puede tener, y aquí voy a hacer algo que también es algo positivo que podemos hacer en este tipo de herramientas, que es duplicarnos la pantalla para poder hacer un análisis paralelo. Por ejemplo, si ingresamos a este proceso de ventas y yo quiero crear un nuevo documento en el cual pues quiero interactuar y generar la información directamente en el sistema, como vemos aquí tengo un circuito que es un ciclo de vida, ese proceso, esa secuencia de etapas para poder generar ese documento, listo, con una serie de datos y básicamente genero la solicitud, por ejemplo, estoy haciendo un formulario que no es confidencial, listo, es un documento interno y lo voy a hacer con una plantilla, listo. Clicamos en el botón de guardar y de esta manera pues se genera una solicitud. Este ejemplo que estoy haciendo ahora es un ejemplo en un ciclo, ¿listo? De hecho, si falta algo, como lo acabamos de ver, lo cual hice de manera intencional, el sistema me lo va a notificar para que yo pueda registrar los datos, ¿listo? Por ejemplo, formulario de ventas. Y tipo de almacenamiento va a ser electrónico, porque lo voy a tener solamente en el sistema. Nosotros vamos a poder personalizar esas diferentes etapas que podría llegar a tener el control de nuestros documentos y como aplicación, simplemente el usuario lo que va a hacer es interactuar. Vamos a poder definir en el lugar específico, en el proceso en específico o en la carpeta en específico cuál es ese proceso. Por ejemplo, en este caso, como vemos aquí, simplemente el usuario creó el nuevo y ya el sistema sabe que la siguiente etapa después de la solicitud con este circuito de elaboración, revisión y demás es revisión de esa solicitud.
En esa segunda etapa ya el sistema sabe que esa revisión, por ejemplo, la hace siempre el responsable del sistema de gestión integrado, o tenemos la posibilidad también de caracterizar esos procesos definiendo responsabilidades específicas. En esta segunda pestaña muestro algunos de los ejemplos adicionales. El proceso que estamos haciendo ahorita es uno de los que puede tener de pronto mayor complejidad, empezando con una solicitud, revisión, elaboración, que si hay ajustes, que la aprobación, que luego la publicación, que revisión de vigencia, y cada uno de estos pasos, que sería esa diagramación como tal de este proceso de elaboración, lo podemos definir, podemos tener algo un poco más complejo y robusto como lo que estamos viendo, o como por ejemplo en el caso de documentos externos, una diagramación un poco más sencilla, con pasos más simples, donde alguien solicita incluir el documento pues en su base de documentos externos, alguien lo revisa y si es aprobado simplemente se publica y se distribuye, ¿sí? Entonces esa posibilidad de definir esa secuencia la tenemos nosotros dentro de la herramienta, no es que viene una secuencia predeterminada, sí hay unas buenas prácticas que vienen sugeridas, pero siempre es adaptable a la lógica y madurez que pueda tener cada sistema de gestión. Esta gestión que estamos haciendo la podemos hacer evidentemente desde el computador, pero también podríamos, si quisiéramos, hacer esa gestión, por ejemplo, de revisar esas solicitudes directamente de nuestro celular. ¿Listo? Aquí ahora mismo yo estoy conectando mi celular para proyectar la pantalla. Permítame un segundillo. Y por medio de un navegador puedo ingresar tal cual como lo hice en el otro sistema, ¿listo? Y puedo ingresar específicamente a la aplicación donde estoy haciendo esa gestión, en este caso, por ejemplo, gestor documental, ubicar ese documento en la carpeta, por ejemplo, en la cual lo tengo, o a través de una agenda de actividades, y lo que yo estoy haciendo directamente ahora mismo en el navegador, ¿listo? Lo puedo hacer también a través de el celular, ¿listo? De manera pues que por medio de esta navegación puedo ubicar específicamente ese documento que acabamos de crear, que se llama formulario de ventas. Si yo soy, por ejemplo, el responsable del sistema integrado, desde aquí puedo ver la información que me dieron con respecto a la solicitud y tomar la decisión de si acepto o no esa solicitud. Es decir, que además de tenerlo en los dispositivos tipo un equipo de escritorio, una laptop, si por ejemplo, no sé, voy en el tren, en algún medio de transporte, tengo la posibilidad de tomar esa decisión en ese momento, como vemos, también puedo hacer ese tipo de gestiones directamente desde mi celular. Por ejemplo, aquí acabo de aprobar esa solicitud y voy a asignar a una persona para que elabore ese documento. Esta gestión, obviamente al estar en la nube, una de las ventajas que tiene es que es inmediata. Entonces, lo que yo hice en ese dispositivo, listo, lo voy a ver ahora mismo directamente reflejado en el computador, donde ya quedó la etapa de elaboración. Y bueno, obviamente este tipo de aplicación está preparada para hacer una gestión controlando las versiones históricas, el control de cambios, relacionando documentos, y es algo bastante robusto para lo que tiene que ver con la gestión de los documentos. Entonces, ya teniendo claro mis procesos, mis documentos, pues debo definir cuáles son aquellos procesos que quiero automatizar, que como Rubén comentaba, podría ser algo como análisis de contexto, entregada de equipos de protección personal, emergencias, o el básico que todos deberíamos tener como mínimo mejora continua. Y en esta gestión de automatización, pues como comentaba anteriormente, lo que vamos a hacer es definir ese conjunto de pasos, y por cada uno de los pasos el posible responsable de ejecutar dicha actividad, de manera que luego el usuario lo que va a hacer es ingresar información y datos,
y esos datos pues luego me van a permitir tomar decisiones. Si regresamos a la pantalla de inicio, listo, ahora sí, cada una de esas aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, mejora continua, que es el proceso que acabo de mostrar, pues va a estar de alguna manera definido de acuerdo a una lógica, y esa lógica nosotros podemos crear registros directamente en la aplicación, tal cual como entrar y clicar aquí en el botón de nuevo y generar un registro, o para ello también disponemos de otras aplicaciones como por ejemplo en este caso la aplicación Suite Mobile, que nos permite tener una aplicación móvil un poco más simple para que el usuario pueda crear registros rápidos, identifica específicamente a la persona, le da un estado de todas las actividades que tiene pendientes, ya sea que están vencidas, que están para el día o que van a ser próximas, y además le permite la posibilidad de generar registros. Por ejemplo, aquí en mejora continua nosotros podríamos crear ahora mismo una no conformidad, ¿listo? Definir el impacto que tiene y la probabilidad de generarse esa no conformidad, darle una descripción al hallazgo, prueba de registro de no conformidad en webinar. Si tenemos dictado de voz por Google, pues el sistema simplemente va a registrar esa información, ¿listo? Definir diferentes fuentes, adjuntar evidencias, que pueden ser evidencias tipo video, imágenes, ¿listo? Y crear registros. Vamos pues a generar este registro, permítanme un segundo, y vamos a definir este proceso. Listo. Cuando clicamos en aceptar, ese registro que acabamos de crear se convierte específicamente en un registro dentro de la aplicación. Esa imagen que acabamos de adjuntar pues queda allí como evidencia y simplemente se va ejecutando cada uno de esos pasos de ese proceso que modelamos. Esto lo vamos a hacer por cada uno de esos procesos que queramos automatizar, y de esta manera, a medida que el usuario va interactuando con el sistema, va registrando datos, y esos datos luego nos permiten ir al siguiente punto, que es la evaluación. Entonces, en esa evaluación podemos contar con aplicaciones como gestión de indicadores, con aplicaciones como dashboard, ¿listo? O con aplicaciones, me voy a devolver un minutito a la pantalla de inicio, como Business Intelligence, que ya lo que nos hacen es procesar esa información. Así que todos esos datos que nosotros obtuvimos, por ejemplo, por medio de esos registros, podríamos llegar a tener, por ejemplo, el número de oportunidades generadas, el número de oportunidades ganadas, el número de registro de hallazgos por tipo, etcétera. Y de esta manera habrán algunos indicadores que se alimenten automáticamente de los datos que teníamos previamente registrados, o habrán otros que simplemente nosotros con una frecuencia definida vamos a ir generando. ¿Listo? Estos indicadores que vayamos a controlar, pues van a tener un cumplimiento, una significancia, y aquellos que incumplan, vamos a tener también la posibilidad de generar algún vínculo con mejora continua, por ejemplo, para levantar un plan de acción que nos permita luego, pues, mejorar ese desempeño, ¿no? En este caso vemos, por ejemplo, que lo incumplo, y de esta manera pues puedo hacer lo que hice hace un par de segundos con el celular, que fue generar un registro en específico del módulo de mejora continua, donde gestionamos pues los hallazgos que tenemos de nuestro sistema. ¿Listo? Cada uno de esos indicadores pues tiene allí otras opciones que de pronto en un webinar más específico de indicadores podemos conversar, que nos permiten hacer un análisis, pero también nos permiten construir un dashboard, un cuadro de control, de pronto por procesos, por áreas, con esos resultados que tenemos de cada uno de esos procesos. Listo, podemos evaluar el desempeño a nivel, obviamente, de los procesos que tenemos automatizados o de aquellos indicadores que registramos de manera manual en el sistema. Esta aplicación pues tiene una serie de
filtros que nos permiten hacer una búsqueda rápida. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el desempeño con respecto a accidentes de trabajo o incidentes. Como ven, los gráficos se van acotando al texto que coincide con la búsqueda. ¿Listo? Desde la perspectiva, evidentemente, de control de proceso, podemos tener auditorías un poco más específicas y todos estos procesos y esa secuencia de pasos somos nosotros como responsables del sistema los que los definimos, obviamente apoyados y sustentados en buenas prácticas. Hay diferentes tipos de aplicaciones como las que hemos estado viendo y hay algunas, como en el caso de gestión de riesgos, que nos permiten establecer bajo también una secuencia de pasos esa lógica de definición de procesos, riesgos, evaluaciones de riesgos inherentes y residuales bajo pues diferentes parámetros que nos permitan a nosotros tener datos que nos permitan tomar decisiones, ¿listo? Todo esto se traduce finalmente, pues, en algo tan simple como poder decidir. Todo lo que hacemos en los diferentes trabajos que podemos tener, en los diferentes roles, en las diferentes compañías, se reduce básicamente en cómo nuestro trabajo contribuye en la toma de decisiones y obviamente una toma de decisiones va a ser más objetiva y me va a dar mayor, va a tener un mayor impacto siempre que estén sustentadas en hechos. Por eso es que aplicaciones como Business Intelligence nos permiten todo eso que alimentamos a través de todos nuestros colaboradores, convertirlos de pronto en cuadros más especializados, con tablas más especializadas, con gráficos más definidos. Por ejemplo, acabamos de ver el tema de riesgos, para luego tener no solo el gráfico que viene por defecto del mapa de calor, sino pues tener una diferente gestión a nivel del riesgo inherente, de cuál es el riesgo que más se presenta, cuál es el proceso que más está sujeto a riesgos, por ejemplo, los procesos operativos, los de requisitos legales, etcétera, cuál es nuestro nivel de exposición. Y este tipo de información, que es lo que queremos lograr a través de un sistema automatizado, cuando no lo tenemos automatizado es mucho más complejo de hacerlo porque tenemos que poner a alguien a recopilar la información que tiene almacenada en N documentos de diferentes tipos, algunos que ni siquiera están electrónicamente, así que luego alguien tiene que consolidar en un Excel esos datos para finalmente obtener algo como eso. Mientras que con un sistema automatizado esto prácticamente es inmediato. Si yo ahora mismo agrego un riesgo adicional con, no sé, un nivel de riesgo diferente, pues obviamente estos datos van a ir cambiando. ¿Listo? No sé, Juan David, cuánto tiempo nos queda, pero creo que me he extendido un poco. ¿Me confirma si todavía tenemos más tiempo o si entramos en la sección de preguntas? No, si tienes algo que complementar de tu presentación, lo podemos hacer hasta las 10:15, tenemos 2 minutos todavía, pero Ya, tú perfecto, para que decides, veamos ¿vale? un par de ejemplos más este, eh, de esta aplicación de Business Intelligence, ¿no? Y pues dar ya un cierre. Todos los procesos que automaticemos indirectamente nos van a generar un listado, ¿sí? Una tabla con una serie de datos que manualmente tendría que estar levantando alguien si no tuviera un sistema automatizado. Y cada uno de esos datos están disponibles de manera inmediata para que si yo quiero hacer, por ejemplo, un control de cuál es el desempeño específico del proceso de mejora continua, listo, pues puede haber ahora mismo, bueno, tengo tantos hallazgos, por ejemplo, por sistema de gestión, tengo tantos hallazgos de acuerdo al mes y año, de acuerdo al origen de ese hallazgo, a las acciones que he tomado, a las etapas de la gestión en la que se encuentra como tal ese hallazgo, al estado como tal del hallazgo y de esta manera obviamente pues, podría determinar, por ejemplo, que la mayoría de mis hallazgos son de la ISO 9001, así que probablemente necesito mejorar de pronto las competencias de las personas
en algún parámetro en específico. Listo, veamos que este tipo de herramientas nos permite también aplicar filtros que hace que lo demás también se actualice automáticamente. La mayoría de los hallazgos ahora mismo son de auditoría interna, listo, y muchos de ellos están todavía pendientes, ¿no? Así que de esta manera puedo hacer seguimiento a este desempeño y enfocar los recursos, porque los recursos en las organizaciones son limitados. Entonces, obviamente, invertir recursos, llámese tiempo, de pronto algunas personas que pueden colaborar en la gestión, implica pues un costo general para la organización, y invertir adecuadamente los recursos pues va a hacer que también tengamos un desempeño conforme. ¿Listo? Entonces, de esta manera, simplemente ya para cerrar, por medio de una herramienta como ISO Tools, nosotros podemos pasar de cosas básicas como definir personas, procesos, usuarios, documentos, a cosas avanzadas como diagramar o definir la lógica para generar de manera controlada un desempeño deseado en un proceso, por ejemplo, como mejora continua. ¿Listo? Si quieres, vamos entonces, Juan David, a la sección de preguntas a partir de este momento.